Buenos días, colchoneros. Bueno, me pillé de vacaciones, como podéis descifrar por mi ubicación y por el escenario del vídeo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña reseña, no muy larga, pero sí intensa del partido de ayer y de cómo están las cosas, ¿no? Victoria ante el colista 4-2 en un partido jugado a tirones. Un partido que el Atleti empieza dominante, que empieza con el balón, que empieza metido en campo contrario, el Valladolid intentando no recibir goles, intentando minimizar daños, pero que se encuentra con un penalti, se encuentra con un gol y ya empezamos a ver un poquito las orejas al lobo, ¿no? El Atlético de Madrid pega un arreón, se mete aún más en campo contrario, mete un poco más de movilidad, porque habíamos estado con una movilidad muy reducida en los primeros minutos, nos había faltado un poquito de movimiento sin balón, un poquito de sacrificio ofensivo para generar ocasiones, y en dos patadas, en 6 minutos, 6 minutos después del gol del Valladolid ya íbamos ganando 2-1, ¿eh? Y un golazo de Giovanni Simeone mediante, ¿no? Con el 2-1 el equipo, pues por el motivo que sea, se siente superior y bueno, baja un poquito el acelerador, volvemos a atacar mucho, a tener mucho la posesión, pero de una manera poco eficaz y más estática otra vez jugando más al tran-tran. El Valladolid sigue defendiendo el resultado, le da igual ir ganando 1-0, que empate a 1, que 2-1 perdiendo, que ellos seguían defendiendo atrás, seguían sin hacer nada. Eh, y el partido llega así al descanso, ¿no? Hay un momento en el que veo las estadísticas y llevamos 8 o 9 tiros a puerta y ellos cero. Y yo no entendía esa estadística porque ellos habían tirado el penalti, con lo cual el penalti ya es un tiro a puerta. Pero bueno, que básicamente ellos, salvo el penalti, no habían hecho nada. Y nosotros pues habíamos dado ese acelerón, habíamos tenido nuestras ocasiones, una al principio Pablo Barrios, los goles, etcétera, algún tiro más, pero que tampoco le estábamos metiendo al partido una chicha que te cagas, ¿no? Y el segundo tiempo sigue un poquito la dinámica en el inicio, ¿no? El Valladolid sigue metido atrás, sigue queriendo no recibir una gran goleada. Y el Atlético de Madrid, pues bueno, acepta el desafío y juega andando. Jugamos un partido dominante, sin quererlo estamos en su área, sin quererlo tenemos el balón, sin quererlo tenemos algunas ocasiones, hasta que ellos tienen una falta al borde del área y con un rebote nos meten en el segundo tiro a puerta, otra vez a balón parado, el empate a dos. Y aquí ya entran las prisas, entran otra vez las ganas, otra vez queremos correr, otra vez queremos ganar. Y es verdad que con el Valladolid no hace falta mucho más para terminar ganando 4-2. Otro gol de penalti de Julián, que marca los dos penaltis ayer. Otro gol de Gallagher y ganas el partido con cierta comodidad, teniendo en cuenta que el rival está ahora mismo en demolición, ¿no? Pero es verdad que el Atlético de Madrid, que no tiene otra cosa que hacer en toda la semana, podría haber planteado un partido un poquitín más intenso, con una presión un poco más cercana, un poco más física, un poco más intensa, un poco más efectiva. Bueno, pues es verdad que el Valladolid, insisto, está hecho unos zorros y te devuelve el balón y se pone a defender rápidamente. Pero a mí me faltó un punto de intensidad teniendo en cuenta que, insisto, no tenemos otra cosa que hacer ya esta temporada hasta que llegue el Mundialito que jugar la Liga, ¿no? Entonces, de semana en semana yo creo que se puede presentar una mejor versión, sobre todo en cuanto a físico, intensidad. Y yo cuando hablo de intensidad muchas veces hablo de ese sacrificio que requiere el ataque, el movimiento sin balón, los desmarques, los apoyos, la aparición entre líneas, buscar a la contraria, que eso sí que lo hizo muy bien Giovanni Simeone, como vimos en el 2-1. Y es verdad que llega un momento del partido que te parece como el año pasado, que te sobran 7 jugadores, ¿no? No vamos a dar nombres porque los tenemos todos en mente, pero dices, jo, es que me sobran 7, tendríamos que fichar a 7, pero al final te das cuenta que estos jugadores son los que te hacen quedar siempre en Champions, muy por encima de todos los equipos que no son Real Madrid y Barça, que te hacen ser un equipo diferencial en la liga, pero que no te da para mucho más. Entonces, bueno, estás esperando ese salto de calidad, ese salto que te permita realmente luchar títulos. Y otra vez, pues en mente tienes pues sacar del equipo un buen número de jugadores y renovar bien la plantilla este verano. Que parece que es lo mismo que piensa el club, ¿no? Pero que al final el año pasado, fijaros, se traen 4 jugadores importantes y
titular para siempre, uno. Porque aparte de Julián Álvarez, ayer no jugó Lenglet, perdón, ayer no jugó Lenormand, otros días no juega Lenglet, otros días no juega Gallagher, solo juega muy poquito. Bueno, no son jugadores que digas, bueno, es que este no le menea del 11 ni Dios, ¿no? Es verdad que entre el Lenglet y Lenormand por posición o juega uno o juega el otro, ¿no? Pero que no hemos terminado de traer jugadores absolutamente indiscutibles. Y yo creo que el año que viene, que hay un listado de jugadores que ahora mismo suenan nombres muy interesantes, vamos a ver si al final vienen los que tenemos en la lista o pasa como el año pasado que al final de la lista, bueno, pues vino Julián Álvarez y los demás eran planes B, los demás eran los que, porque iba a venir Janko, íbamos a traer, bueno, Lenormand sí que estaba en la lista como el número 1 y luego el hombre después del golpe en la cabeza no ha terminado. Gallagher no estaba muy previsto, iba a venir cualquier otro jugador de centro del campo, había un montón de nombres y terminamos trayendo a Gallagher por lo que os conté, porque nos iba a hacer el favor el Chelsea de llevarse, bueno, en principio no era el plan, pero nos hizo el gran favor de llevarse a Joao Félix, ¿no? Íbamos a traer a Dovic y al final vino Sorloth, en fin, que lo que quiero decir es que una cosa es la lista que tengas tú de la compra y otra cosa es para lo que te dé luego la compra. Así que, bueno, pues el trámite de ayer cumplido, 3 puntos más, vamos a seguir hasta el final y yo creo que habría que intentar ganar todos los partidos que queda y ver dónde nos sitúa eso, ¿no? Luego quiero hacer una reseñita porque este vídeo no está para ser muy largo, pero quiero hacer una reseñita UEFA, ¿eh? La UEFA sacó la resolución de esa investigación que iba a hacer contra los jugadores del Madrid después del partido de Champions contra Atlético de Madrid, que yo ya os dije claramente que ahí no iba a haber ninguna sanción, iba a haber una multita, iba a haber poca cosa, cuando hicieron cosas muy graves, sobre todo Rudiger, y se les sancionó con un partido, pero si volvían a hacerlo. No, esta vez no, tenéis de sanción un partido, pero no para hoy, para otra vez. Si reincidís, este partido os cae. Bueno, supongo que más los que les cayeran por la reincidencia, pero bueno, total que les han perdonado de una manera burda. No metieron en la sanción a Bellingham, que Bellingham también estuvo en las provocaciones. ¿Sabéis por qué no metieron la sanción a Bellingham? Porque Bellingham tenía de la Eurocopa, que se tocó los huevos después de la finalización de un partido, tenía esa misma advertencia que les han metido ahora a todos los demás. Esa advertencia de como volváis a hacerlo en un año os sanciono, esa la tenía Bellingham, ha pasado menos de un año, lo ha vuelto a hacer y le han obviado, y es uno de los jugadores que han obviado de ese comportamiento lamentable del Madrid al final del partido, ese comportamiento señor que tienen habitualmente esos jugadores y lógicamente le tendrían que haber sancionado porque no ha pasado el año y ha repetido Bellingham en no saber ganar, no saben ganar, no saben perder, no saben empatar, no saben más que hacer el gilipollas. Bueno, pero bueno, la UEFA ya sabemos de qué pie cojea y no les ha sancionado y encima ha obviado esa reincidencia de Bellingham. La UEFA, como ya ha quedado demostrado con aquel peritaje que se hizo del vídeo, también nos ha engañado a todos montando un vídeo falso, como dije yo desde el minuto 1. En el minuto 1, sin ser perito audiovisual y sin tener mayor conocimiento del tema, yo ya os dije que me parecía muy rarito que la UEFA sacara un vídeo 15 horas después del partido. Cuando habíamos estado viendo vídeos toda la mañana de ese día, toda la noche, y parecían que ninguno quedaba muy claro que hubiera habido 2 toques. Y sin embargo la UEFA te saca un vídeo prácticamente igual que todos los demás, en el que el balón no solamente no sale para la derecha, sino que se va hacia el lado donde se tiró Courtois. Y ahí sí, ahí podemos ver que la da 2 veces, incluso 3, incluso hay un breve toque con la minga también. Y claro, yo dije que ese vídeo a mí me parecía muy sospechoso. Lógicamente no hacían falta peritos, pero claro, se llama un perito, el perito te dice que el vídeo está editado y aquí no ha pasado nada, ¿eh? En la prensa esto se ha hecho una mención, como cuando muere un viejo en una aldea, ¿eh? El don Francisco ha fallecido, vaya por Dios, dejarse en paz, punto, a tomar por culo. No ha habido debates, nadie ha dicho que esto es el escándalo mayor de la historia del fútbol, no ha habido nada, y aquí estamos tan contentos, ¿eh? O sea, esto es lo más grave, si es que pueden seguir haciendo cosas más graves a favor del Madrid,
lo más grave de la historia del fútbol, que la UEFA edite y modifique un vídeo para demostrar que no se han equivocado ayudando al Madrid. Bueno, amigos, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Ya ahondaremos en estos temas de los cuales no hay que olvidarse, porque a mí lo más grave que me parece es el silencio de los medios. Los mismos medios que insinúan que ayer nos pitan 2 penaltis a favor, bueno, que no son suficientemente. Vamos a ver, amigos, que en la primera jornada pisan a Correa y no lo pitan, que luego pisan a Oyarzábal y no lo pitan. Y el primer penalti por pisotón que se pita este año es a favor del Madrid. El Madrid, 13 penaltis a favor del Madrid. El Madrid sin 13 penaltis que tiene a favor, ¿dónde estaría? Al Madrid le están enganchando 13 a favor y 2 o 3 en contra. Y el Atlético de Madrid que tiene 8-6. Me parece que con lo de ayer es 8-6 o 8-7, una cosa así. Bueno, pues con ese balance de penaltis, ¿dónde estaría el Madrid? Si tuvieran un balance igualado de penaltis, que no tuvieran más 10. Pero bueno, hubo un momento en el que se empezaron a sacar las estadísticas de penaltis y ya le empezaron a pitar alguno al Madrid para disimular. Porque lo que llamaba la atención en su momento no eran los 10 a favor, eran los 0 en contra. Vamos, tanto los 10 a favor como los 0 en contra, ¿no? Y no, que los pisotones no son penalti, no, los pisotones no eran penalti hasta que pisaron a Vinicius. Y entonces fue penalti. Y a partir de ese momento empezaron a pitar los penaltis. Y el gran escándalo que se montó con notitas de prensa, con nos vamos de la liga, con ahora no respiro, fue cuando le pitaron un penalti al Madrid por un pisotón en el derbi contra el Atlético de Madrid. Ese día no querían ni respirar. Pero bueno, estos son los del Madrid, que son unos cachondos. Y estos son los de la prensa, que se callan, que cuando les interesa lanzan la pullita de los 2 penaltis que nos pitan, pero de repente hay una noticia como la de la UEFA y no se les ocurre hacer debates, hacer especiales, denunciar el hecho. No, no. Aquí el silencio de la UEFA, porque si la UEFA no hubiera modificado ese penalti, habría salido a contestar a la afición de Atlético de Madrid que solicitó ese peritaje. Si la UEFA tuviera razón, habría mandado un escrito, habría hecho que la prensa publicara bueno, la verdad de todo y que el peritaje es mentira y que no sé, pero la UEFA se ha callado. Y el que calla, amigos, otorga. Así que feliz semana y Forza Atleti.